Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Vivimos tiempos difíciles. Los dramas humanos están a la orden del día por razones y fenómenos distintos que confluyen en este momento. En cada jornada mueren miles de personas en el mundo a causa de enfermedades, asesinatos u otros motivos. ¿Y qué decir de nuestro país? Masacres frecuentes, asesinatos de líderes sociales, feminicidios y los decesos a causa del COVID-19 se repiten en los contenidos que pasan por nuestras pantallas. Muchas veces convertidos apenas en frías cifras, sin contexto, sin rostros, sin historias. Están los medios de comunicación deshumanizando el valor de la vida y lo que ello representa a la hora de narrar las muertes solo como estadísticas. Están naturalizando estos fenómenos disruptivos y anómalos o simplemente están respondiendo a la construcción social de realidad como anotan algunos. Para hablar de este tema que nos propusieron ustedes, amables televidentes, se encuentran esta mañana Gilla Gómez, coordinadora de comunicación pública de Viva la Ciudadanía. Gilla, buenos días. Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Muy bien, Gilla, muchas gracias por estar aquí discutiendo este tema. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. También nos acompañará a lo largo de este espacio Mariana Camacho, politóloga y periodista. También estará con nosotros en este espacio Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Además de ustedes televidentes que nos acompañan a través de distintas plataformas con participación directa. Los invito a que veamos qué dicen quienes nos propusieron el tema esta mañana, ustedes, amables televidentes. Pienso que sí se está normalizando debido a que pues, las cifras, independientemente de COVID, de feminicidios, de muertes, son tan amplias que al final del día pues sí se vuelven un poco insensible, se va como naturalizando el tema. Sino no están siendo claros con cuántos verdaderamente están amenazados y a cuántos verdaderamente están protegiendo. Están totalmente desprotegidos. La información es: se murieron tantos, pero no dan información de a cuántos tienen amenazados y a cuántos verdaderamente les están prestando protección y seguridad. Creo que los medios se han vuelto muy amarillistas. Además, las noticias que venden son esas: muertes, masacres y eso, nada más vende, y se han enfocado solo en dar opiniones y noticias amarillistas. Realmente ellos están dando cifras en el cual pues todos como cada ciudadano estamos cada vez más aterrador, porque ellos lo que hacen es darnos como más miedo ante la pandemia que estamos manejando, ¿no? El tema del COVID está opacando las monstruosidades que ocurren en este país. El tema de los asesinatos a los líderes está en un segundo plano. ¿En un segundo o en un tercer plano cuando aparece? ¿Verdad? Gilla, ¿tú qué piensas de lo que dicen nuestros televidentes? ¿Tienen la razón? En algunos casos sí, o sea, digamos que lo que nosotros hemos vivido sistemáticamente durante los últimos años en términos de asesinatos de líderes sociales es ir contando de líderes sociales y firmantes de la paz, es ir contando todos los días muertes y no reconocer lo que significa cada muerte de eso. De lo que significa que la vida de una persona como líder social se pierda en un territorio es perder un montón de historias de luchas en términos de defensa de derechos humanos. Y cuando se cuenta como solo una cifra, y además de eso se revictimiza porque dicen que seguramente era por algo que lo mataron, pues no estamos entendiendo muy bien cuál es el fenómeno de la importancia de los liderazgos sociales en Colombia. Ese conteo, Gilla, que se lleva a diario, particularmente en medios televisivos,
Y en cada uno de los aspectos que hemos venido mencionando, tanto en las muertes que son evitables, por supuesto, pero también en otras que tienen que ver con accidentes, desgracias y muy particularmente con la pandemia. Esa manera de contar, ¿ayuda o no ayuda? ¿Genera un fenómeno de miedo, de prevención, o definitivamente no forma parte del contexto que necesitan los televidentes para entender y comprender qué es lo que está sucediendo? Yo creo que la cifra es importante, pero no puede ser dada de manera única. Sí, creo que la cifra en términos de entender, por ejemplo, que tengamos 253 firmantes de la paz desde el acuerdo de paz firmado, es una cifra que dice como son demasiados, pero que hay que entender quiénes son a los que están matando, por qué los están matando y entender un poco el patrón de violencia que tenemos en el país, que nos permite de alguna manera, una, construir memoria, dos, evitar que no se vuelva a hacer todo. Digamos que lo que hemos tenido durante todos estos años de conflictos es que al no entender ese por qué razón matan a la gente o por qué, por ejemplo, fue el genocidio de la UP, que ha sido un tema en medios en este tiempo, nos lleva como a juzgar un poco a la ciudadanía del común, en muchos casos, como decir, eran buenos muertos, y yo creo que nadie es un buen muerto. Entonces habría que entender mucho más allá de la cifra, aunque yo sí creo que hay que ir contando, ir haciendo el contador, pero no es la única forma de contar. Entonces necesitamos las dos cosas, la historia detrás de la cifra y la cifra. Los televidentes a ese propósito ya comienzan a intervenir en nuestro espacio, ya levantaron la mano para preguntar, escuchemos. Quisiera saber cómo los medios de comunicación puedan dar información más objetiva sobre las muertes de líderes sociales, feminicidios, muertes de pandemia, dejándonos un mensaje sin ser amarillistas. Le preguntamos a Camilo González si considera que la forma como los medios de comunicación y la televisión están narrando la muerte en estas circunstancias que hemos hablado ayuda a naturalizar la muerte. Desafortunadamente hay mucha información, mucha noticia, mucha cifra sobre acontecimientos alrededor de la pandemia, asesinatos de líderes sociales, feminicidio, estas situaciones que impactan a la opinión. Pero todavía nos quedamos en el titular, en el cuadro, en el diagrama, en el mapa, que lo que es importante, pero no se va al fondo, no se va a mostrar realmente las dinámicas de los problemas, sus causas, hacer crónica, hacer investigación en terreno. Yo creo que en esto hay mucha limitación, darle la voz a la gente, hacer de todas maneras un periodismo investigativo que se combine con la noticia, con la crónica, y no solamente el dato frío. Es especie de anestesia que se ha apoderado de la sociedad, se expresa también en los medios y retroalimenta, porque los medios construyen también mentalidades en la sociedad frente a fenómenos. Entonces hay una anestesia alrededor de una reiteración de cifras. Lo de la pandemia es horroroso, todos los días una secuencia de cifras que la gente lo que hace ahora es como si estuviera lloviendo. Y lo mismo en materia de los asesinatos. Desafortunadamente, esa manera de presentar la información está trivializando, no establece ninguna análisis de fondo frente a los problemas. Bien, incluyamos también a Mariana para indagarle sobre si las muertes, tanto por hechos violentos como por enfermedades o desgracias, han pasado solo a esa parte estadística y, como dice ella, únicamente los medios de comunicación se han restringido a esas frías cifras sin historias y sin rostros. Definitivamente necesitamos las cifras y necesitamos los porcentajes para entender lo que está pasando en Colombia. No es que las cifras deshumanicen el contexto, no es que deshumanicen los problemas sociales en Colombia, es que no son suficientes para ayudarle a los ciudadanos a comprender lo que está pasando. Sí necesitamos cifras, sí necesitamos datos, pero también necesitamos historias de vida y también necesitamos interpretaciones políticas e históricas. Necesitamos analistas, necesitamos utilizar las otras herramientas de investigación que nos permitan hacer un enfoque, un análisis más complejo de lo que está pasando. Yo siento que las cifras escuetas sí pueden ayudar a banalizar el problema de la muerte, pero las necesitamos. Pero también necesitamos historias que vayan más allá de la nota roja. Historias, ¿no? Hablamos de historias todo el tiempo. Desmenucemos un poco, Gilla, León y Mariana, cada uno de estos temas. Hablemos
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los feminicidios que ya tú tocabas, Gilla, el hecho de estar contando día a día y comparando con el transcurso del año un feminicidio por día, casi que se convierte en un récord, ¿no?, que los televidentes van siguiendo, pero en esa medida un asesinato, un feminicidio diario, pero no contamos las circunstancias y sobre todo no narramos esas perspectivas de entorno que permitan comprender que esas muertes son evitables y que son una barbaridad en un país que se considera medianamente civilizado. Gilla. Sí, yo creo que es muy importante entender las razones y por qué las mujeres están expuestas muchas veces dentro de sus hogares, que es una de las razones grandes de los feminicidios, y cómo además ser mujer en una sociedad puede generar peligro. Y es un poco entenderlo porque en un caso, por ejemplo, cuando publicábamos un asunto de defensa de las mujeres y demás, hay todavía comentarios de hombres y mujeres como que dicen que no vale la pena entender eso, que habría que hablar lo mismo de mujeres y de hombres, cuando la cifra, y estoy de acuerdo con Mariana con lo que decía, nos permite entender que la mujer es víctima mucho más de la violencia que los mismos hombres, de la violencia doméstica, de la violencia en la calle, de la imposibilidad que tenga de estar con tranquilidad en los escenarios, porque puede ser atacada y puede ser violentada, y eso nos permite entender por qué es que la ganancia de tener el tema de los feminicidios es tan importante para la lucha de las mujeres y el cuidado y la idea que debemos tener. ¿Qué mirada tiene Camilo González en relación con las herramientas que hoy tienen los medios de comunicación para hacer cubrimiento de las muertes en el país, sea de líderes sociales, feminicidios, víctimas de la pandemia, etcétera? No pienso que el carácter rutinario de las noticias fatales que se está haciendo obedezca a la falta de herramientas. Por supuesto que la pandemia limita, que el trabajo a terreno se hace mucho más complicado, que las imágenes o las crónicas, entrevistas se hacen más difíciles. Sin embargo, vemos que no es un límite absoluto, hay recursos en esa materia, pero el problema fundamental es de concepción. Es en qué marco conceptual están ubicando el promedio de los medios de comunicación, incluso de los periodistas, están ubicando estas noticias. Cada periodista y los que son periodistas de opinión, pues tiene su pensamiento, su prejuicio, su criterio de interpretación, y yo creo que es desde allí que hay que ver el problema. Hay interpretaciones sesgadas porque hay concepciones partidarias o ideologizadas en relación a estos problemas. Falta de crítica frente a ciertos asuntos que concierne a centros de poder, autocensura. Yo creo que también opera cuando se trata de asuntos que tocan grupos de interés o incluso intereses entre los medios de comunicación. Los televidentes siguen participando activamente. Aquí levantan la mano para preguntar. Escuchemos. Yo quiero saber qué tienen las noticias sobre las muertes que están pasando sobre los líderes sociales, sobre la pandemia, que por qué no se enfocan más yendo a los pueblos, a los municipios, a las ciudades, para ver la noticia de realidad, mostrar lo que de verdad se está mostrando en estos momentos en el país. Muy bien. Centralismo, centralización, desde el escritorio, desde la pantalla, desde la graficación. Es un poco la crítica que nos han hecho también a través de los correos electrónicos nuestros televidentes, en la idea de ese distanciamiento, de no ir a los territorios, desde narrar a distancia. Es cierto que hay un cierto grado de prescripciones para no salir de la capital, para cuidarse en la idea del cuidado en lo que tiene que ver con la pandemia, pero es necesario ir a los territorios, Gilla. Sí, yo creo que es muy importante que estemos en los territorios, un poco cuando uno le ayuda a entender a la gente por qué están en tanto peligro los líderes sociales, les explica, por ejemplo, las medidas de protección que les están dando en la ONP cuando les dan, porque muchas veces tampoco les dan, y es tener un celular, en algunos casos un botón de pánico y en algunos casos además un chaleco. Entender la realidad es entender que un líder social vive en un municipio o en una vereda donde quizás la siguiente casa sea a los 10 minutos y que un botón de pánico no le va a ayudar a que si alguien llegó a matarlo a su casa, que es mucho de los lugares donde pasan los asesinatos, el botón de pánico no le funciona porque una bala dura un segundo para que te mate y el botón de pánico se necesitaría que la policía o alguien llegara a auxiliarlo en 10 o 20 minutos.
Entonces, y entender, por ejemplo, quién era el sujeto, entender, por ejemplo, quién era una mujer como María del Pilar Hurtado, que pongo un caso emblemático que nos puso a todos a llorar con sus hijos, nos ayuda no solo a entender la vida del niño, que digamos que fue súper mediática, sino entender qué estaba haciendo María del Pilar en el sur de Córdoba, qué estaba logrando en términos de tierras, por qué la querían asesinar y por qué, por ejemplo, entender cuáles son las luchas que tenemos en términos de cuidado del medio ambiente, cuidado del agua, porque hay unas cosas que nos piden a gritos en la ruralidad y nosotros en la ciudad no lo ponemos bien porque tenemos nuestra luz o nuestra agua, nuestra conexión a internet, cuando ellos están cuidando un poco el territorio de todos, el territorio que está funcionando. Cuando yo lo cuento desde el escritorio en Bogotá o en una ciudad capital, no estoy entendiendo eso qué significa y cuáles son las luchas que han tenido ellos para lograr llegar hasta ese punto y por qué están tan expuestos en términos de seguridad. Y cuáles son las razones que pasan en el territorio. Entonces, no es solo llegar a un periodista en términos de bajarse de un avión y buscar a un familiar, sino entender qué es lo que pasa en Cauca o en Argelia o en el lugar donde pasan los asesinatos de los líderes sociales o los excombatientes, para entender por qué ellos venían amenazados y por qué venían diciendo, por qué se daban tantas alertas de la Defensoría o por qué muchas veces tenemos que buscar contra las organizaciones sociales cómo sacar la gente del territorio. Un poco eso va mucho más allá de la cifra, va mucho más de entender que es una persona que asesinaron hoy frente a sus hijos o que es una persona que asesinaron sentado en la puerta de su casa. Es entender por qué hay detrás de esos asesinatos, quién da las órdenes un poco y por qué en ciertos territorios el tema de los grupos armados o el tema de las grandes empresas, o qué es lo que pasa para que haya tantos asesinatos de líderes sociales. Por eso creo que los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las campañas que hacemos en términos de defensa de líderes y lideresas, es buscando visibilizar esas razones para tratar de evitar que no vuelvan a pasar. O sea, un poco siempre es no contar las muertes y las cifras y las historias, sino que eso no vuelva a pasar. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablando del genocidio de la UP, uno tendría que entender como país ¿por qué no puede volver a pasar una cosa de esas? Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con dudas o inquietudes o sugerencias sobre nuestra programación. Veamos lo que ustedes tienen para decirnos en esta primera tribuna. Sí, efectivamente son dramáticas las cifras y que dan miedo. Entonces la recomendación es que den programas de autoayuda, de motivación, de amor por la vida, porque ya le tiene uno miedo a vivir, miedo a salir. La información que dan es muy escandalosa y de pronto pienso que no coincide con la realidad. A veces hay más muertes de las que ellos dicen, pero a veces se enfocan en darle como mayor enfoque a algo amarillista y eso también es delicado. Mucha información porque nosotros fuimos pues también por lo del COVID, mi hermana se murió y todo y son cifras que no son reales. Entonces sí, como más información y decir lo que es, porque estamos seguros de que no es lo que dicen en los noticieros y es. Pues deberían buscar más alternativas, no solo quedarse en las cifras, sino verdaderamente buscar cuánto contagio hay actualmente. Bueno, parte de lo que escuchamos de nuestros televidentes ya tiene que ver con el temor que suscitan este tipo de narrativas, la afectación desde el punto de vista mental, y eso puede generar en un momento determinado, ya distorsión de la realidad o en la comprensión de lo que está sucediendo, ya. El comportamiento que uno ve en las calles, en las ciudades, lo que pasó en diciembre, no le generó tanto miedo a la gente. Es decir, hay un grupo de personas que las cifras sí le generan miedo, pero hay un grupo de personas que de verdad creen que son mentiras, o sea, que hay falta de confianza en sus gobiernos o falta de confianza en los medios de comunicación, y de verdad hay gente que cree que no le va a pasar y que no va a funcionar. Entonces, cuando uno comparte la cifra con la historia y entiende, por ejemplo, cómo un chico efectivamente si sale, cómo puede contagiar a su familia, pues quizás podría ayudar más a la comprensión ciudadana de la importancia de cuidarse en medio de una pandemia. Porque además a esto súmale que la cifra, la gente piensa en la cifra, pero piensa también en su vida cotidiana. Es decir, la gente puede sentir que piensa que sí que miedo la cifra, pero si yo no salgo a trabajar y no tengo una renta básica, no tengo con qué comer. Entonces,
la gente va combinando su necesidad particular con lo que la cifra y la gente dice. La cifra como tal ha sido tan repetitiva durante un año que posiblemente ya no esté causando los efectos de cuidado que necesitábamos antes, que logramos como al principio de la pandemia. En este momento hay que concientizar y hacer pedagogía ciudadana de otra manera diferente, porque efectivamente vimos en diciembre, por ejemplo, que la falta de cuidado de la gente entre el que compraba, salía o estaba en fiestas, pues nos tiene otra vez en un pico alto de contagios. Un poco la gente no acaba de entender lo que significa el COVID y cómo funciona. Entonces, no lo hemos explicado bien todos los medios, a pesar de que es el tema del que se habla el 80% al día, en redes, en medios, en reuniones, en todo. Muy bien. Estas circunstancias de narrativas, de muertes frecuentes, de cifras, Mariana, ¿cómo se pueden tratar desde la perspectiva de construir historia? Podríamos comenzar a dar algunos tips en la idea de esas historias, esos rostros y esa memoria de la cual hablamos para que, entre otras cosas, esas muertes no sean en vano. Definitivamente los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la construcción de la memoria histórica de una nación. En el caso de Colombia eso es indudable. Sin embargo, necesitamos como medios de comunicación comprender que esa construcción de la memoria histórica está permeada por discursos políticos y discursos ideológicos, así como construcciones o ideas sobre la verdad. Entonces no hay una sola verdad histórica y en esto los medios de comunicación deben apelar a la necesidad de escuchar a la diversidad de voces y de opiniones políticas que pueden existir en un país. La memoria histórica es un campo en debate, es un campo de lucha histórica y política, es un campo de lucha sobre la verdad y los medios de comunicación deben ser conscientes de que ayudar a construir esa memoria histórica supone tratar de comprender las diversas ideologías que tratan de o que pelean en la búsqueda y construcción de esa memoria. Esto, por supuesto, le sirve mucho a los ciudadanos para comprender el contexto en el que se dan las situaciones políticas actuales, para comprender incluso la muerte. ¿Qué significa que 309 líderes sociales hayan muerto en Colombia en 2020? Eso debe se debe tratar de comprender desde la construcción de una memoria histórica, desde la información y los datos y, bueno, la verdad que nos permite entender eso. Muy bien. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Buenos días, Lady. Gracias, Mario. Buenos días y a todos los que nos acompañan esta mañana. El primer correo que nos llega dice: buen día, quisiera saber por qué razón no han subido los capítulos de la novela La Canción del Corazón desde el capítulo 82, que fue en el que quedó. Por favor, gracias. Nos escribe Patricia Barreto. Patricia, hemos hecho eco de tu mensaje, de tu correo y pronto, muy pronto tendrás en la plataforma todos y cada uno de los capítulos de tu programa de preferencia, Lady. El siguiente correo que nos llega dice: señores, estamos en cuarentena y no todos los colombianos tenemos canales de películas por cable. Deberían programar más películas todos los días para aprovechar el encierro de la cuarentena. Nos escribe Brian. Brian, sobre esto ya hemos hecho claridad. Por razones de legislación, en el horario AAA no es posible programar demasiado tiempo una cuota de pantalla de programación internacional. Se trata de hacer con programación nacional. Los fines de semana, en cambio, sí está enfocado a transmitir series internacionales, como ustedes lo saben, Lady. Y finalmente, el último correo que nos llega dice: los quiero felicitar por las buenas películas que están ofreciendo al público. Cada fin de semana pasado disfrutamos de cine para todos los gustos. Gracias. Nos escribe Claudia Rodríguez. Muy bien, nos alegra también la recepción de correos de satisfacción de nuestros televidentes, contentos con la programación y los contenidos que aparecen el fin de semana. Gracias, Lady, por los correos y a ustedes, amables televidentes, que continuamente nos escriben. Volvamos sobre el cierre de nuestro programa con conclusiones, aunque ya comenzamos con Mariana y con Gilla sobre algunos tips para recomendarle tanto a periodistas, a realizadores de contenido, pero también a los televidentes en la idea de tratar de comprender un poco la dinámica en la que nos encontramos. Entremos en esa lógica. Gilla, ¿qué recomendaciones les haríamos a unos y a otros? ¿Qué te parece? Yo creo que a los medios un poco llegar mucho más allá y entender cómo la historia detrás de la cifra, la historia detrás del nombre,
entender el contexto donde pasó, que creo que eso es una cosa que nos está faltando mucho, de entender, por ejemplo, qué pasa, con el mismo ejemplo de María del Pilar Hurtado, entender qué pasa en el sur de Córdoba y por qué esa muerte significó lo que significó. Y a los televidentes no tragar un poco entero en relación con lo que todos los medios les generamos. Es decir, nosotros, todos los que generamos comunicación, hacemos periodismo, tenemos medios, tenemos una posición y sobre eso trabajamos. Entonces hay que, entender muy bien desde dónde nos están hablando y poder ser críticos en términos de saber cómo escogemos lo que creemos y cómo construimos nuestra opinión a partir de varias voces, no solo de una. Muy bien, no solo de una. Mariana, ¿qué retos ves tú que plantea la actual situación y este fenómeno que hemos venido discutiendo esta mañana? Definitivamente los medios de comunicación en Colombia tienen muchos retos respecto al cubrimiento de un fenómeno tan complejo como la muerte. Pienso que el principal reto es entender que los medios no solo están para informar, sino que también ayudan a construir una subjetividad política e histórica, y la muerte en Colombia se debe enmarcar en eso. No solo es una cuestión de dar cifras, las cifras son muy importantes, pero también tenemos que ayudar a comprender de dónde viene el problema y hacia dónde va. Eso es, creo, principalmente lo que están esperando y necesitando los ciudadanos. Por otra parte, las historias de vida, ya sea muy bien narradas o con terribles formatos como la nota roja, no son suficientes para comprender qué está pasando. Sí nos ayudan a humanizar, pero el problema acá no es solo humanizar, sino también ayudar a interpretar y comprender a los ciudadanos qué está pasando y cuál es su situación como sujetos históricos. Nos habías manifestado, Mariana, que tenías unas recomendaciones y unos tips específicos. Escuchemos. Yo pienso que no podemos poner en un mismo paquete las recomendaciones para los medios de comunicación de cómo cubrir la muerte. Porque, por ejemplo, en el caso actual en Colombia tenemos diferentes procesos sociales detrás de un feminicidio, detrás de las muertes por COVID o detrás de las muertes de los líderes sociales, o los asesinatos de los líderes sociales. Entonces, creo que la principal función de los medios de comunicación para evitar esa banalización del mar y esa banalización de la muerte en Colombia es ayudar a comprender el proceso social, político e histórico detrás de cada una de esas situaciones. ¿Qué hay detrás de los feminicidios? Hay una cultura machista, hay una cultura patriarcal, detrás de las COVID tal vez hay unos problemas institucionales, hay unos problemas de cómo entendemos la libertad individual, y también, bueno, detrás de los líderes sociales lo que tenemos es la historia del conflicto armado en Colombia y su permanencia. Entonces, no revolver las cosas simplemente porque todos hablan de muerte, sino más bien tratar de ayudar a comprender qué hay detrás de estas muertes. Recomendaciones, conclusiones, consejos. Pues es muy importante que cuando se dan estas noticias se haga una suficiente ubicación de las condiciones territoriales, de la geografía y de las condiciones políticas, de actores, los factores que están involucrados en cada uno de los fenómenos sobre los que se está informando, que se miren en una dinámica, en sus contextos históricos y en sus implicaciones, además viendo los diferentes elementos y los elementos determinantes, el comportamiento, por ejemplo, de las instituciones, el tipo de políticas desde el gobierno. Creo que en eso se hace un racionamiento en lo que son los hechos escuetos, boletines oficiales como fuente, pero no hay una valoración ni de las políticas, ni tampoco de las consecuencias de las políticas y la efectividad de las medidas que se toman frente a cada uno de estos problemas. Gilla, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Fue todo un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos los televidentes que participan a través de distintas plataformas, les agradecemos su intervención. Y a todos los demás que nos sintonizan a esta hora, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación y también recomendaciones sobre temas a tratar en este espacio, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.